El Estado de Palestina tiene una historia compleja y problemas continuos relacionados con sus estatus y gobernanza. La comprende Cisjordania, incluida Jerusalén Oriente y la Franja de Gaza. La población de Palestina supera los 5 millones de personas y cubre un área con una importancia religiosa significativa y con comunidades diversas. La música tradicional palestina, incluidas las canciones y bailes folclóricos como dabke, juega un papel vital en la preservación del patrimonio cultural y el fomento de un sentido de comunidad. Además, el hip hop palestino ha surgido como un medio poderoso para expresar las realidades y las luchas a las que se enfrentan los palestinos, con artistas como Dam y Shadia Mansour ganando un reconocimiento internacional. Los acontecimientos recientes han puesto de relieve los desafíos a los que se enfrentan los palestinos, con Amnistía Internacional describiendo el tratamiento de Israel a la población palestina como un apartheid, un crimen según el derecho internacional, que dice que es la discriminación institucionalizada hacia la población palestina por parte de Israel dentro de las líneas de Israel de 1948. Las acciones de Israel, incluido un bloqueo prolongado de Gaza y las restricciones a la libertad de circulación, han planteado preocupación sobre las violaciones de los derechos humanos y los presuntos crímenes de guerra. Los Estados Unidos vetaron recientemente una resolución de la ONU que habría concedido a Palestina la plena condición de Estado, lo que refleja los actuales desafíos diplomáticos en la región. La situación política actual en Palestina se caracteriza por los desafíos a los que se enfrentan los líderes palestinos, como la desunión, la erosión de la legitimidad, las dificultades financieras y las preocupaciones de sucesión y las luchas políticas internas han fracturado el movimiento nacional una vez unificado, obstaculizando así las negociaciones con Israel y la articulación de una visión coherente para los partidarios. El presidente Abbas y los órganos que supervisa son muy impopulares, con llamamientos a la disolución de la Autoridad Palestina por sus siglas AP, debido a la complicidad percibida con Israel y la inestabilidad financiera. La Autoridad Palestina, como el principal empleador de Cisjordania, se enfrenta en la bancarrota y lucha por pagar el salario completo, lo que requiere reformas y las asistencias de los donantes. Además surgen preocupaciones sobre la sucesión debido a la edad avanzada y problemas de salud de Abbas, sin planes claros para el cambio de liderazgo en su lugar. Estos desafíos, junto con las continuas violaciones de los derechos humanos, las restricciones a la libertad de expresión y las detenciones arbitrarias, contribuyen a un panorama político complejo y frágil en Palestina. La situación se complica aún más por la ocupación militar de Israel, que afecta a todos los aspectos de la vida diaria de los palestinos, restringiendo el movimiento, imponiendo el control y amenazando los hogares y los medios de vida. La reciente ofensiva militar de Israel en Gaza, el bloqueo y la destrucción de la infraestructura han exacerbado la crisis humanitaria en la región. El proceso de paz Israel-Palestina ha sido un problema complejo y de larga data, con numerosos intentos de alcanzar una solución de dos estados. La solución de dos estados, que implica el establecimiento de un estado independiente para los palestinos, junto con Israel, ha sido el enfoque principal durante varias décadas. La idea es que las negociaciones que fueron negociadas por Estados Unidos pueden conducir a un tratado de paz o a un acuerdo de estatus final, que establecería un Estado palestino en Gaza y Cisjordania a cambio de un reconocimiento de Israel. Sin embargo, el proceso de paz se ha enfrentado a numerosos desafíos, incluida la falta de voluntad política en Israel, Palestina y los Estados Unidos, el desacuerdo sobre los contornos precisos del acuerdo y los principales puntos de fricción como las fronteras, el Estado de Jerusalén, el derecho de retorno de los refugiados palestinos y las garantías de seguridad tanto para los israelíes como para los palestinos. En los últimos años, la violencia perpetrada por militantes palestinos y la expansión de los asentamientos ilegales por parte de Israel en el territorio de Cisjordania han erosionado aún más la confianza de ambas partes. Los elementos más extremos de la sociedad israelí y palestina y sus líderes políticos también han impedido las negociaciones en momentos críticos. A pesar de estos desafíos, ha habido varios hitos significativos en el proceso de paz. 1993 se firmaron los acuerdos de Oslo que establecieron en el proceso de paz moderno tal y como lo conocemos. Los acuerdos involucrados los acuerdos involucraron negociaciones secretas entre la OLP e Israel,
facilitadas por políticos noruegos y dieron lugar a que la OLP reconociera el derecho de Israel a existir y que Israel reconociera a la OLP como representante del pueblo palestino. En 1991 se celebró la Conferencia de Madrid que reunió a representantes de los Estados Unidos, Unión Soviética, Israel, Egipto, Siria, Líbano, Jordania y delegados palestinos no pertenecientes a la OLP. Todo esto para negociar un nuevo marco para el proceso de paz. Si bien no salió ningún acuerdo formal de la conferencia, ayudó a reforzar el apoyo público a las negociaciones en Israel y allanó el camino para la elección de Yitzhak Rabin como el primer ministro en 1992, en una plataforma que se centró en los esfuerzos de paz de Israel-Palestina. En 1979 también se firmaron acuerdos de Camp David, un tratado de paz entre Egipto e Israel que puso fin a décadas de conflicto y permitió el regreso de la península del Sinaí a Egipto. A pesar de estos esfuerzos, el conflicto israelí-palestino sigue sin resolverse, con una violencia continua y una falta de progreso hacia una solución de dos estados. El gobierno de los Estados Unidos ha visto históricamente el proceso de paz israelí-palestino como un objetivo estratégico, crítico, y ha seguido una política de presión de los Estados Unidos sobre Israel para lograrlo, particularmente durante la era de la Guerra Fría. Esta política se ha caracterizado por la creencia de que los principales intereses de los Estados Unidos están en un juego en Oriente Medio y que abordar el conflicto israelí-palestina es esencial para la estabilidad regional y la seguridad de los Estados Unidos. Administraciones recientes de Estados Unidos, incluso las de los presidentes Bill Clinton, George Bush y Barack Obama, han apoyado públicamente la creación de un nuevo Estado palestino fuera de la mayoría de los territorios palestinos actuales, basado en la idea de la autodeterminación del pueblo palestino. Sin embargo, la administración Trump revocó muchas posiciones anteriores de Estados Unidos sobre el conflicto, incluido el traslado de la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén, la revocación de las posiciones sobre los asentamientos y los altos de Golán, y la presentación de un plan detallado para resolver el conflicto que fue ampliamente visto como parcial a favor de Israel. La administración de Biden adoptó un enfoque más cauteloso, evitando las prescripciones detalladas para resolver el conflicto y centrándose en restablecer el destino hacia una solución de dos estados. Las Naciones Unidas han estado involucradas en el proceso de paz israelí-palestina durante muchos años y su participación comenzó en el principio con la emisión de la resolución 181/1947 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La ONU ha cooperado con socios regionales e internacionales en los esfuerzos por calmar las tensiones, fomentar mejoras sobre el terreno y avanzar en las negociaciones políticas hacia una solución de dos estados al conflicto. La Oficina del Coordinador Especial de las Naciones Unidas para el Proceso de la Paz de Oriente Medio es una misión de campo del Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz que apoya las negociaciones de paz y la implementación de acuerdos políticos entre Israel y los palestinos. La UNESCO también es responsable de coordinar las actividades de más de 20 organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas sobre asistencia humanitaria y desarrollo de los palestinos. La ONU ha estado trabajando en la región Oriente Medio las 24 horas del día para reducir la crisis israelí-palestina, con las oficinas de las Naciones Unidas en Gaza sufriendo daño significativo por los ataques aéreos cercanos. Las agencias que se esfuerzan por ayudar a la población afectada ahí y en otros lugares, incluida Cisjordania, y el Organismo de Ayuda de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos. La ONU también se ha estado comprometiendo con las partes en el conflicto y las principales partes interesadas, incluidas Estados Unidos, Qatar y la Unión Europea, para reducir la escalada de conflicto y la misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en el Líbano. La ONU ha estado proporcionando protección de escalada, servicios de emergencia, alimentos, salud, socorro y servicios sociales y corredores humanitarios para ayudar a la población afectada en Gaza y Cisjordania. Francia ha alentado a las Naciones Unidas a tomar medidas para reanudar las negociaciones de paz lo antes posible. En conclusión, podemos decir que el gobierno de los Estados Unidos ha visto históricamente el proceso de paz entre Israel y Palestina como un objetivo estratégico, crítico, y ha seguido una política de presión de los Estados Unidos sobre Israel para lograrlo. Las recientes administraciones de los Estados Unidos han apoyado la creación de un nuevo Estado palestino fuera de la mayoría de los territorios palestinos actuales, basado en la idea de la autodeterminación del pueblo palestino. Sin embargo, la administración Trump revirtió muchas posiciones anteriores de los Estados Unidos sobre el conflicto y la administración Biden.
Este adoptó un enfoque más cauteloso, centrándose en restablecer el destino hacia una solución de dos estados. La situación política en Palestina está marcada por divisiones internas, inestabilidad financiera, violaciones de los derechos humanos y el impacto duradero de la ocupación israelí, creando un entorno desafiante para los líderes palestinos y una población en general. Asimismo, la situación en Palestina sigue siendo compleja, con cuestiones políticas, sociales y de derechos humanos en curso que siguen dando una forma a la dinámica y a las relaciones internacionales de la región.